En un mundo perfecto, si te gustan los volcanes en erupción y los dinosaurios que vagan sin importarles tus asuntos personales, aquí comienza nuestra historia. Y en otro rincón de este miserable planeta, específicamente en un bosque cuyo diseñador parecía estar teniendo un mal día, alguien caminaba con cautela entre los cadáveres de guerreros como si diera un paseo matutino sin éxito. De repente, como dictan todos los clichés, un monstruo aterrador con ojos rojos brillantes saltó en la cara de un pobre joven que a su vez se sorprendió y aterrorizó como si alguien le acabara de decir que su suscripción a Internet había caducado. Y, por supuesto, estallaron feroces batallas entre los humanos buenos y las criaturas salvajes malvadas. En medio de este caos, un resplandor azul brilló en los ojos de nuestro joven héroe, desatando un poder latente porque eso es lo que siempre sucede en estas historias, ¿verdad? Se movió a una velocidad más allá de la comprensión de la lógica usando su espada con una habilidad que pondría celoso a cualquier chef de sushi, asestando golpes rápidos y poderosos, y convirtiendo a cada monstruo en su camino en pequeños pedazos. Pero espera, parece que todo este heroísmo era solo un anuncio tonto en una pantalla gigante en medio de una ciudad en ruinas, promocionando el programa de envío al mundo, describiéndolo como el futuro. Y allí, un joven de cabello castaño estaba parado, mirando el anuncio que gritaba, aplica ahora en su cara, perdido en un ensueño. Y antes de que su sueño de convertirse en el héroe salvador pudiera completarse, una mano áspera agarró su hombro para devolverlo a la amarga realidad. Se giró para encontrar a su jefe, un anciano de cuya vida la felicidad parecía haberse jubilado hace mucho tiempo, reprendiéndolo en voz alta, preguntándole por qué estaba perdiendo su precioso tiempo mirando en lugar de trabajar. El joven se inclinó disculpándose mientras su jefe continuaba su conferencia habitual sobre cómo el problema con la juventud de esta generación son sus extraños sueños que son completamente inútiles. Luego le ordenó en un tono que no admitía discusión que se apresurara y quitara algunas plantas trepadoras. Nuestro héroe accedió de inmediato y partió llevando una pequeña hoz, su arma en la batalla contra el desempleo. La ansiedad lo carcomía, temiendo que lo despidieran de nuevo, ya que estaba claro que llamar la atención en su primer día no era una buena idea. En el fondo, la voz gruñona de su jefe continuaba como la banda sonora de su miserable vida. Pero de repente, el anciano se quedó en silencio, sus ojos se abrieron con asombro al ver al joven quitando las plantas con velocidad y eficiencia sobrehumanas. En momentos, todas esas malditas plantas fueron apiladas en grandes bolsas. Por primera vez, el anciano mostró su admiración, admitiendo que es raro ver a un joven tan trabajador en estos días, y lo recompensó dejándolo ir a casa temprano. El joven cargó la bolsa sobre su hombro, pero a pesar del cumplido, una mirada triste cruzó su rostro, pensando que la idea de unirse a ese envío heroico no era más que un sueño lejano para alguien como él. Más tarde supimos que el planeta Tierra estaba acabado, destruido y drenado de su vitalidad, al igual que un juego en línea cuyos servidores habían sido cerrados. Fue entonces cuando apareció un misterioso ser absoluto y ofreció la solución mágica, enviado a otro mundo. Los héroes, o como se les llamaba, los enviados, abandonaron este planeta en ruinas por otros mundos, apenas logrando preservar lo que quedaba de vida en la Tierra trayendo vitalidad de vuelta con ellos como recuerdos. El joven sostuvo su hoz, mirando el horizonte lejano, preguntándose sarcásticamente si alguna vez podría convertirse en uno de esos superhéroes. Después de terminar su trabajo, caminó por las calles desiertas suspirando, su única esperanza en la vida era que lo llamaran para el trabajo de mañana de quitar más plantas. Se dirigió a un edificio lleno de gente, y después de empujar y forcejear con dificultad, finalmente llegó al escritorio de un empleado del gobierno. El joven se presentó como Osantsu y le dijo al empleado que había venido a verificar cualquier progreso en la investigación de reunión familiar que había solicitado. El empleado miró su pantalla, que mostraba los detalles del saldo de depósito de su investigación, revelando que había pagado una fortuna para buscar a su familia enviada, pero el saldo actual aún era insuficiente. Con toda la frialdad del mundo, el empleado le dijo que esta estimada institución no trabaja gratis y le sugirió que regresara cuando decidiera tener dinero antes de llamar a la siguiente víctima en la interminable cola. Mientras tanto, otro hombre se apresuró a pasar a todos, rogando por cualquier información, cualquier cosa, incluso solo el nombre del mundo que se había tragado a su familia. Como de costumbre, alguien de la multitud enojada le gritó, recordándole que no era el único que vivía una tragedia en este mundo, mientras que nuestro héroe, Chan Tzu, se escabulló silenciosamente de este circo desesperado. Regresó a su oscura casa anunciando su llegada a la completa soledad, solo para ser recibido por una lata de comida vacía rodando por el suelo en una escena patéticamente dramática. Los recuerdos volvieron a su mente. Recordó cómo su padre era un retornado de alto rango, un verdadero héroe.
pero a medida que la situación en el planeta empeoraba, fue enviado nuevamente en lo que parecía ser una misión de ida porque nunca regresó. Luego recordó a su madre diciéndole que seguiría a su padre con su abuela, prometiendo regresar rápidamente, pidiéndole que esperara solo unos días. Pero parece que unos pocos días en su diccionario significaban para siempre, ya que ella también desapareció, dejándolo solo para valerse por sí mismo. Y ahora, después de todo este tiempo, sus recuerdos de ellos se habían vuelto tan débiles que apenas podía reconstruir sus rostros en su mente. De repente, su mundo decidió bailar con él. Todo a su alrededor tembló y apareció una luz brillante, haciéndolo preguntarse sobre la fuente de esta molesta conmoción. Un violento temblor lo arrojó a través de la habitación como a una muñeca gastada, su cabeza golpeando la pared, y un reloj cayendo sobre él como una culminación cómica de este trágico momento. Después de recuperar la conciencia de este choque inesperado, se preguntó, ¿qué diablos acaba de pasar? Sintiendo un dolor terrible en la cabeza, agarró su teléfono para encontrar una alerta de desastre que indicaba que una onda expansiva del regreso de un retornado había causado el terremoto y el destello. Y justo debajo de esa noticia, había otra noticia de última hora que lo sorprendió más que la pared. El legendario retornado de clase S estaba anunciando su retiro. Se preguntó confundido mientras leía los detalles de la noticia. En una entrevista televisada, el retornado herido apareció declarando que no había logrado proteger al dios, había perdido a todos sus camaradas y no tuvo más remedio que regresar solo como un cobarde. Debido a este fracaso épico, ya no tenía las calificaciones ni el deseo de continuar con otra misión, por lo que estaba anunciando su retiro, rogando a todos que no perdieran la esperanza y que protegieran la tierra a ellos mismos. A esto le siguieron sombríos titulares preguntándose cómo sobreviviría la Tierra ahora que los héroes estaban comenzando a retirarse, especialmente porque la población había caído a menos de 500 millones. Nuestro héroe se sentó en su oscura habitación sintiéndose frustrado por el fracaso de la misión y este retiro que llegó en el peor momento posible. En medio de su desesperación, escuchó un sonido en la puerta. ¿Quién podría estar visitándolo a esta hora? No recordaba tener amigos. Caminó hacia la puerta con pasos cansados, y luego apareció una criatura extraña, un conejo que vestía un elegante traje y una corbata, preguntando cortésmente si estaba presente el señor Ou Sansu. Abrió la puerta con cautela, esperando que fuera tal vez la broma más extraña en la historia del planeta, solo para quedarse congelado en su lugar ante esta escena surrealista. Por la impresión, cayó hacia atrás, gritando a todo pulmón ya que lo último que esperaba al final de este terrible día era encontrar un conejo parlante en su puerta. La criatura conejo trató de calmar a nuestro héroe, pidiéndole que se callara porque tenía muy buenas noticias, y luego lo felicitó con entusiasmo por haber sido elegido para convertirse en un enviado como si acabara de ganar un viaje gratis. San Tzu lo miró con total confusión, preguntándose qué tipo de alucinación era esta que hacía que los conejos hablaran y ofrecieran oportunidades de trabajo cósmicas. El conejo mostró una completa comprensión de su estado de confusión, una expresión que parecía haber practicado mucho, pero le aseguró que la decisión de su selección era real e incuestionable. Para probar su punto, sacó una tarjeta de identificación oficial del Centro de Soporte de Envío Global, sugiriendo que cambiaran de ubicación si todavía pensaba que era una broma elaborada. Mientras caminaban, el conejo le preguntó si tenía algún talento especial, señalando que la mayoría de los humanos tienen al menos uno. Sansu respondió con brutal honestidad que, como probablemente sabía el conejo, él estaba completamente descalificado para esta misión. Explicó que lo único en lo que sobresalía era en podar árboles y flores, y no creía que el superjardinero fuera una clase buscada en otros mundos. El conejo se sorprendió cómicamente, a lo que Chuan Tzu preguntó si él no lo sabía ya. Pero el conejo se recuperó rápidamente con diplomática gracia, asegurándole que estaba bien y que todo sucede por una razón. Luego le aseguró que el hecho de su selección seguía en pie, así que no había necesidad de preocuparse, lo que impulsó a Sansu a agradecer a esta extraña criatura por su inesperado apoyo psicológico. Miró a su alrededor asombrado, incapaz de creer que finalmente estaba en el centro de despacho y sintió que su tan esperada oportunidad de cambiar su miserable vida finalmente había llegado. El conejo sugirió entrar por una enorme y lujosa puerta para continuar su conversación y quedó hipnotizado por el tamaño de la puerta, pensando que la gloria y otros mundos se encontraban justo detrás de ella. Con todas sus fuerzas, intentó empujar la gigantesca puerta, pero no se movió ni un centímetro. El conejo le preguntó con frialdad, ¿qué estás haciendo? Explicando que la verdadera entrada estaba en otro lugar por completo, y luego señaló una puerta muy pequeña, perfectamente dimensionada solo para conejos. Chun Tzu protestó enojado, preguntándose cómo se suponía que debía pasar por una abertura de este tamaño. El conejo respondió que él podía entrar fácilmente, a lo que Chun Tzu le gritó en la cara,
eso es porque eres un conejo. Se sintió extremadamente frustrado y anunció que se iba a casa, ya que había tenido suficiente de esta farsa. Pero el conejo lo detuvo, recordándole que había fallado en todas las pruebas anteriores y que había sido considerado no calificado, preguntándole sarcásticamente si realmente pensaba que una oportunidad como esta llamaría a su puerta 2 veces. Añadió que estaba citando los propios pensamientos de Sun-Tzu que habían estado pasando por su cabeza, expresando su profundo pesar por su decisión de irse a casa después de haber sido elegido con tanta dificultad. Al final, se resignó a su destino, se puso de manos y rodillas, y comenzó a gatear por la pequeña entrada en la escena más humillante de su vida, mientras el conejo lo apresuraba desde adentro sin ninguna consideración por sus sentimientos. Después de lograr entrar, se levantó para descubrir que la habitación parecía decepcionantemente ordinaria. El conejo le dijo que tenía un mundo perfecto adecuado para él, explicando que hay diferentes mundos para diferentes personas, y luego le ofreció con entusiasmo un mundo llamado acaparamiento de tierras con un sistema de plantillas. Sun-Tzu frunció el ceño, desconcertado por el nombre que sonaba como el título de un videojuego barato, mientras que el conejo se puso nervioso, sospechando que Sun-Tzu podría haber oído hablar de este mundo. Pero admitió que nunca había oído hablar de él, preguntando preocupado si era un lugar extraño justo cuando una expresión malvada apareció en el rostro del conejo. El conejo se rió y le dijo que este mundo era el más popular en este momento, y la mejor parte era que estaba bajo la protección de un dios. Sun-Tzu se congeló por completo al escuchar la palabra Dios, ya que inmediatamente recordó a ese retornado que había tenido un colapso en las noticias, también había servido a un dios. El conejo rápidamente lo tranquilizó, insistiendo en que esto no tenía nada que ver con esos desafortunados incidentes y que no había absolutamente ninguna razón para preocuparse. Sí, definitivamente ninguna razón en absoluto. Aquí comenzó el verdadero juego. Sun-Tzu preguntó cautelosamente sobre la identidad de este dios del que hablaba el conejo, esperando un nombre majestuoso. Pero el conejo explicó que, de acuerdo con las reglas burocráticas cósmicas, el dios se determina completamente al azar. Pero como aparentemente era su día de suerte, si decidía unirse ahora mismo, se le daría una oportunidad muy especial de elegir por sí mismo. Como un mago callejero profesional, le ofreció 3 cartas idénticas y le preguntó si estaba listo para elegir su destino. Nuestro héroe dudó, admitiendo que su experiencia en la elección de dioses patronos era cero, y no tenía idea de qué tipo de desastre podría elegir. El conejo lo instó a tomar una decisión, enfatizando que esta era una rara oportunidad irrepetible y que el tiempo se estaba agotando. Sun-Tzu finalmente se convenció, dándose cuenta de que una oportunidad como esta no volvería a presentarse, y se maldijo en silencio por su tonta vacilación. Con un movimiento decisivo, como si apostara su último centavo, sacó una de las cartas. En ese momento, una gigantesca criatura esquelética con brillantes ojos morados apareció ante él liderando un ejército de muertos vivientes. La carta reveló al dios del destierro con una probabilidad del 44%, lo que lo sorprendió y aturdió tanto que casi se tragó la lengua. Fríamente, el conejo le informó que la escena era solo una presentación visual del producto, preguntándose por qué estaba tan sorprendido. Aún bajo el efecto del terror, Sun-Tzu respondió, preguntando qué tipo de dios se presenta de una manera tan horrible apta para una película de terror. Se quejó de que el nombre dios del destierro en sí sonaba como un mal presagio y un desastre garantizado. Preguntó con vacilación y temor si tal vez podría sacar de nuevo, y el conejo inmediatamente y con gusto accedió, lo que le hizo agradecerle con confusión. Sacó otra carta, esperando que el resultado fuera diferente esta vez, y que obtendría un dios que ama las flores y la paz. Pero gritó con frustración y desesperación cuando descubrió que era la carta del dios del destierro de nuevo, pero esta vez con una probabilidad mayor del 45%. Explotó de ira contra el conejo, acusándolo de trampa y engaño y preguntándose cómo podía obtener el mismo dios catastrófico cada vez. Pero con una repentina seriedad y un tono desprovisto de diversión, el conejo le dijo que no había nada malo con las cartas y le preguntó con una mirada aguda, ¿entiendes lo que esto significa? Sun-Tzu inmediatamente retrocedió, asustado de este repentino cambio en la personalidad del lindo conejo. El conejo anunció que esta era su última oportunidad y le dijo que eligiera sabiamente esta vez. Cerró los ojos, rogando a todas las fuerzas del universo que la carta no fuera negativa de nuevo. Eligió su última carta, y de repente una cálida y reconfortante luz verde lo envolvió. Abrió los ojos para descubrir con inmensa alegría que finalmente había obtenido una carta diferente. La carta reveló a la diosa de la abundancia, pero con una probabilidad de aparición casi imposible del 0.000001%. Aunque sus efectos enumerados parecían modestos, se sintió extremadamente emocionado de haber obtenido algo tan raro.
Inmediatamente, Sansu comenzó a imaginar a la diosa de la abundancia como una mujer hermosa e impresionante, una expresión tonta y lasciva formándose en su rostro. El conejo lo miró con disgusto y le preguntó qué estaba pensando exactamente, describiendo su mirada como asquerosa. Después de un extraño momento de silencio, el conejo lo sorprendió al preguntar, ¿te gustaría otra oportunidad de sacar? Sansu se sorprendió por esta oferta, recordándole al conejo que había dicho que era la última oportunidad, luego preguntó con curiosidad, ¿y qué pasará si decido elegir esta carta de la diosa de la abundancia? Parece que nuestro héroe, Sansu, había caído en una trampa inescapable. Después de que el astuto conejo le ofreciera la oportunidad de su vida de elegir a una diosa de suprema belleza, aquí viene la molesta pequeña condición. Debe embarcarse en su viaje suicida inmediatamente. Pero no te preocupes. El conejo tiene un plan de marketing genial para convencerlo, diciéndole que esta es su oportunidad de oro para ser promovido de un simple y miserable despachado a un retornado legendario que será un ejemplo para todos. Para mayor tentación, pinta una imagen color de rosa de un futuro brillante donde se convertirá en un héroe nacional que todos vitorean y tal vez incluso sea coronado como el salvador de toda la humanidad. ¡Qué oferta que no se puede rechazar! El conejo concluye su oferta con una sonrisa astuta, asegurándole que una vida completamente nueva le espera, por lo que debería pensar cuidadosamente en esta generosa oferta. Después de momentos de profunda reflexión filosófica, nuestro héroe llega a una conclusión genial. Su vida actual es aburrida, y estará atrapado en una espiral de fracaso para siempre si no aprovecha esta oportunidad. Y así, con un coraje inusual, decide que ha llegado el momento de tomar una decisión fatídica, y es solo cuestión de momentos antes de que aparezca un llamativo mensaje de felicitación anunciando con orgullo que se ha convertido en el sirviente obediente de la diosa de la abundancia y que ha llegado el momento de conocerla. Una dama impresionante con cabello verde aparece ante él, pero parece que el presupuesto no fue suficiente para mostrar su rostro, que permaneció en las sombras. Le da la bienvenida como un posible despachado, un título menos grandioso de lo que había esperado. La visión celestial desaparece repentinamente y se convierte en una carta, dejando a nuestro héroe aturdido en el suelo, preguntándose si lo que vio fue real o solo una alucinación. Pero no importa. Una falsa llama de entusiasmo se ha encendido en su corazón, y de repente se siente capaz de conquistar el mundo siempre y cuando esta misteriosa diosa esté de su lado. Con todo el entusiasmo de un héroe novato, le pregunta al conejo sobre su próximo paso, y el conejo elogia su tontería. Quiero decir, su excelente decisión. El conejo anuncia que ha llegado el momento de la aventura, y en lugar de una puerta dorada digna de héroes, aparece ante ellos un vórtice púrpura que parece una entrada al infierno. Nuestro héroe comienza a gritar para tener tiempo de procesar la situación, pero la puerta tenía hambre y comenzó a tirar de él hacia ella. Le pregunta al conejo con infantil preocupación si realmente van a entrar a esta cosa que parece enojada, y el conejo se burla de su ingenuidad, preguntándose cómo un vórtice puede tener humor y lo invita a disfrutar de su belleza artística. En cuanto a él, todo lo que ve es un agujero negro que le promete el peor viaje de su vida. Pero en un momento de repentino valor, Shang-Tzu decide no echarse atrás, declarando que le demostrará a todo el mundo que no es solo un fracaso. Y mientras reúne su valor para dar su primer paso hacia la gloria, el conejo le da un pequeño empujón en forma de una poderosa patada que lo envía directamente a los brazos de lo desconocido. Y mientras cae, gritando las maldiciones más hermosas a su amigo peludo, el conejo se despide de él como diciendo, «Te deseo un feliz viaje, nuestro valiente héroe». Entonces una voz misteriosa le pregunta al conejo sobre la razón de este violento aliento, y el conejo responde que la intervención directa está prohibida, pero parece que las patadas traseras están permitidas. La voz culpa al conejo, recordándole que no pueden perder a este chico y le pregunta si todavía se aferra a su dios fallido, a lo que la respuesta es afirmativa, lo que demuestra que la estupidez no se limita solo a los humanos. Mientras tanto, nuestro héroe aterriza en un nuevo mundo para ser recibido por una ventana del sistema electrónico que trae malas noticias. La impactante información, ese pequeño porcentaje no era por la rareza de la aparición de la diosa, sino por el tamaño trivial de su influencia. Nuestro héroe grita un grito icónico, dándose cuenta de que ha elegido una diosa con el poder de la batería de un teléfono a punto de morir. En ese momento, golpea el suelo con fuerza, se sienta en medio de la ruina, contemplando sus geniales decisiones, y como una información tan importante le llegó después de que fuera completamente demasiado tarde. Excelente servicio al cliente, de hecho. Nuestro héroe, Sansu, se sentó desesperadamente en medio de los escombros que se suponía que era su nuevo reino. Entonces, como una reacción completamente natural, comenzó a reír histéricamente, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre en el que se había lanzado con tanto entusiasmo.
Para empeorar las cosas, apareció una ventana del sistema ante él para recordarle su genio elección, la diosa de la abundancia, con una influencia casi inexistente. Miró el templo en ruinas a su alrededor en la tierra estéril, preguntándose con amargo sarcasmo dónde estaba esa supuesta abundancia en este lugar que parecía haber estado sufriendo de hambruna durante siglos. Entonces apareció otra ventana del sistema para darle la bienvenida oficialmente al mundo del acaparamiento de tierras con un sistema de plantillas y le dio el título de mensajero de una diosa cuyo nombre ni siquiera se molestaron en escribir correctamente y le dijo que su misión era asegurar la mayor cantidad de tierra posible para ella. Notó el error tipográfico en el nombre de la diosa y se le ocurrió una teoría de que podría ser porque el tamaño de su facción era tan pequeño que el sistema no lo reconocía. Decidió que no podía simplemente sentarse a lamentar su destino y que tenía que explorar el lugar primero. Tal vez encontraría a esta legendaria diosa en algún lugar. Mientras caminaba, vio una hostilada en el suelo como si lo estuviera esperando. La recogió, y a pesar de su sorpresa por su presencia aquí, sintió una extraña y cómoda familiaridad con ella, como encontrarse con un viejo amigo de su miserable vida pasada. De repente, una enorme criatura con ojos brillantes que iluminaban la oscuridad apareció detrás de él, y se quedó paralizado de terror, dándose cuenta de que era un monstruo real. El pánico lo golpeó. ¿Cómo podría aparecer un monstruo antes de que siquiera conociera a su jefa diosa? Y decidió que era inaceptable morir de una manera tan ridícula. En un intento desesperado y heroico de defenderse, levantó la hoz y amenazó con ella a la aterradora criatura. Pero se sorprendió cuando resultó que lo que pensó que era un monstruo aterrador no era más que un pequeño hámster temblando de miedo, con los ojos llenos de lágrimas. Se preguntó confundido cómo esta linda criatura podía ser clasificada como un monstruo, especialmente porque no parecía hostil en absoluto, sino que parecía estar al borde de un ataque al corazón. Por un momento, un pensamiento codicioso cruzó por su mente. Dado que el sistema lo consideraba un monstruo, tal vez obtendría una recompensa gratificante si lo atrapaba. El pobre hámster estaba aterrorizado por su mirada depredadora y comenzó a gritar y agitar sus pequeños brazos en absoluto pánico. Shang Tzu decidió dejarlo en paz por ahora siempre y cuando no intentara comérselo, e incluso admitió para sí mismo que le parecía un poco lindo. De repente, vio al hámster huyendo, pero notó que se detenía de vez en cuando y lo miraba como invitándolo a seguir. Como no tenía un plan mejor, comenzó a correr tras él, asombrado por la increíble velocidad de esta pequeña criatura y preguntándose a qué nuevo desastre podría estar llevándolo. Después de un rato de correr, llegaron a una pequeña cascada con agua pura y clara que fluía de ella. Sintió un gran alivio y llenó una botella con el agua que podría ser lo único abundante en este mundo. Se sentó a descansar después de calmar su sed y le preguntó al hámster si vivía en este lugar. Luego, con toda seriedad, le preguntó si sabía dónde estaba la diosa, la dueña de la gran abundancia. Pero el hámster estaba ocupado lamiéndose el pelaje, y Shang Tzu se dio cuenta de que era imposible tener una conversación racional con él. El hámster, su guía turístico no oficial, hizo un sonido de nuevo como diciendo, la gira aún no ha terminado, idiota. Shang Tzu decidió ver que otra miserable sorpresa le tenía reservada esta criatura, así que lo siguió de nuevo. Esta vez, el hámster lo condujo a un árbol enorme y majestuoso, y admiró su tamaño por un momento antes de notar que estaba completamente seco y muerto al igual que los árboles que había dejado atrás en la tierra. En la base del árbol, vio algo extraño sobresaliendo del suelo, solo para descubrir que había pisado una planta de ginseng marchita, preguntándose por qué tal planta estaría en este lugar desolado. En ese momento, el hámster soltó un grito de terror como si el mundo se hubiera acabado. Shang Tzu bromeó disculpándose con él y le preguntó si esta raíz era su mascota o algo así. En ese preciso momento, apareció una ventana del sistema para felicitarlo por haber descubierto al dios de la región. Miró a su alrededor confundido, preguntándose dónde estaba esta diosa que se suponía que había encontrado. El hámster comenzó a morderle el pie en un intento desesperado de llamar su atención, así que simplemente lo agarró con la mano con molestia y le dijo que estaba ocupado buscando un dios en este momento y que jugaría con él más tarde. El hámster continuó gritando y resistiéndose, tratando de explicar la situación, y Shang Tzu comenzó a comprender lo que estaba tratando de decir, preguntándose si lo que entendía era correcto. Se sorprendió al conectar los eventos, preguntándose si esta raíz de ginseng marchita podría ser el dios mismo. Se negó a creer esta ridícula idea ya que la diosa que le prometieron era un símbolo de abundancia y belleza, y era imposible que ella fuera solo un vegetal seco. Y mientras estaba perdido en la negación, la raíz de ginseng que había caído al suelo comenzó a emitir una tenue luz verde. Inmediatamente recordó la imagen de la impresionante diosa que había visto, y el hámster notó una pequeña nota en la parte inferior de la imagen que no había visto antes, que decía,
Esta imagen puede diferir del producto real, lo que aumentó el horror de su sorpresa. Cayó de rodillas en absoluta desesperación, dándose cuenta de que todo era un descarado indicio de su estupidez. La idea del acaparamiento de tierras y los porcentajes no eran aleatorios, sino que indicaban el tamaño de la influencia de cada dios, que aumentaba con el aumento de su territorio. Había ignorado las cartas de Dios del destierro que le aparecían repetidamente, pensando que eran un error cuando en realidad pertenecen a los dioses más poderosos de este mundo. Concluyó que su diosa debió haberse reducido a esta miserable forma después de perder todas sus tierras e influencia por completo, pero se preguntó por qué aún no se había despertado. Y entonces se le ocurrió un pensamiento aterrador: ¿acaso pisarla así fue el golpe final que acabó con su vida? En un intento desesperado por corregir su grave error, decidió regarla ya que se veía tan seca. Vertió agua de su botella sobre la raíz de ginseng y comenzó a brillar con una luz más fuerte, lo que le hizo pensar que su genio plan estaba funcionando. Su entusiasmo creció y empezó a echar más y más agua, ignorando por completo los gritos del aterrorizado hámster que intentaba detenerlo. De repente, una voz salió de la raíz de ginseng, expresando lo fresca que se sentía con el agua, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero el tono de la voz pronto cambió y comenzó a quejarse de que la cantidad de agua era demasiada, y luego se convirtió en un grito de auxilio, insistiendo en que estaba a punto de ahogarse y morir asfixiada por el agua. Cuando Sansu finalmente dejó de intentar ahogarla, la diosa finalmente se despertó, y él se regocijó como un idiota que había logrado arreglar algo que casi había roto. Con respeto artificial, se presentó ante ella, anunciando que él era, Sansu, el mensajero de la abundancia, como si presentara sus credenciales. Pero su alegría duró poco, ya que pronto notó que su diosa principal apenas podía moverse, lo que lo dejó confundido ya que no había un manual de instrucciones que le dijera qué hacer ahora. Como de costumbre, apareció una nueva ventana del sistema para ofrecerle consejos sobre cómo usar las habilidades para volverse más fuerte. Se sorprendió al descubrir que tenía habilidades en primer lugar, y cuando las examinó, encontró una habilidad llamada Bendición de la Abundancia, y por su nombre, supuso que ayudaba a que los cultivos florecieran, lo cual tenía sentido. Pero encontró otra subhabilidad perteneciente a la misma bendición llamada Decapitación, y este nombre sangriento lo dejó extremadamente confundido y ansioso. Inmediatamente, imaginó una escena aterradora de una guillotina, preguntándose con pánico si abundancia en este mundo significaba eliminar a los ricos para lograr la prosperidad de los pobres. Trató de calmarse, preguntándose por qué la diosa de la abundancia le daría una habilidad tan violenta. Se dirigió a la diosa y le preguntó directamente si la habilidad de decapitación realmente significaba lo que él pensaba que significaba. Cuando ella no respondió, reformuló su pregunta con mayor ansiedad, preguntando si realmente le estaba ordenando que cortara las cabezas de criaturas vivientes. Ella lo miró con una expresión severa, y su mente genial comenzó a trabajar, y llegó a la conclusión de que, dado que su diosa estaba relacionada con la agricultura, podría incluir la ganadería y, por lo tanto, la habilidad podría estar relacionada con la carnicería y la matanza. Un pensamiento horrendo se le ocurrió mientras miraba al pequeño hámster que corría felizmente, sin ser consciente del destino que le esperaba. Preguntándose si esta pequeña criatura era su primer deber oficial, lo miró con profundo pesar y se disculpó con él por adelantado por lo que estaba a punto de hacer, luego levantó la hoz sobre el aterrorizado hámster, convenciéndose de que no tenía otra opción, ya que era el mensajero de la diosa y tenía que cumplir las órdenes. En el último momento, antes de que pudiera cometer su acto tonto, la diosa intervino y sacudió al hámster de su camino, salvándolo de la ciega devoción de su mensajero. Trató de justificar su acción diciendo que no quería hacerlo, pero lo estaba haciendo por ella y por la supuesta abundancia. El pobre hámster estaba aterrorizado y se escondió detrás de la diosa para protegerse. De repente, ambos comenzaron a gritar y a señalar a Chang-Tzu para que mirara detrás de él. Se sorprendió cuando lo hizo y se preguntó qué se suponía que era esta cosa. Frente a él había un enorme monstruo hecho de lo que parecía limo negro con dos ojos brillantes. Tanto la diosa como el hámster temblaban de miedo y terror. Sansu se dio cuenta de que estaba completamente equivocado y de que el hámster no era el monstruo, sino esta aterradora criatura que acababa de aparecer. Y dudaba de su capacidad para enfrentarse a algo de este tamaño, pero apretó su hoz, su arma favorita en todas sus batallas, y decidió que tenía que luchar. Mientras corría hacia el monstruo, de repente sintió que podía ver su punto débil con perfecta claridad como si estuviera iluminado para él. Apareció una ventana del sistema diciéndole que ahora podía activar la habilidad de decapitación. Sansu usó la habilidad sin dudarlo y asestó un poderoso golpe con la hoz hacia el monstruo, logrando partirlo por la mitad y destruyéndolo por completo en un solo momento, asombrando a la diosa y al hámster.
Después de derrotar milagrosamente al monstruo, Sansu corrió hacia la diosa para asegurarse de que estuviera ilesa. Como un héroe que intencionalmente salvó el día, notó que el pequeño hámster, que casi había hecho pedazos momentos antes, estaba tratando valientemente de proteger a la diosa. Abrumado por el profundo arrepentimiento por su error de juicio, se inclinó hasta el suelo en una escena dramática, disculpándose profusamente por su tontería, y humildemente preguntó si podían perdonar a su tonto mensajero. Parecía que el hámster estaba de acuerdo en perdonarlo, o tal vez estaba demasiado asustado para rechazar la oferta. Así que Sansu se lo agradeció calurosamente y decidió llamarlo Andol. Le preguntó su opinión sobre el nuevo nombre y le dijo que necesitaría un nombre ya que vivirían juntos a partir de ahora, y Andal parecía muy contento con este desarrollo. Como de costumbre, apareció una ventana del sistema para informarle de que, gracias al efecto de su habilidad, la cabeza del monstruo se ofrecía automáticamente como sacrificio y que su recuento de caza de demonios inmortales ahora era de 1. Se dio cuenta de que el monstruo que mató se llamaba Demonio Inmortal y estaba desconcertado por un nombre tan grandioso para una criatura que era tan fácil de derrotar. Luego apareció información adicional que indicaba que estas ofrendas están directamente vinculadas a la diosa. Se volvió hacia su diosa y se sorprendió al ver que su apariencia realmente había mejorado, luciendo más fresca y vibrante. Dedujo con su intelecto superior que si continuaba cazando a estos débiles monstruos y los ofrecía como sacrificios, la diosa podría recuperar su forma original que vio en el anuncio. Emocionado por la idea, le dijo a la diosa que iría a cazar más para ella, luego partió en busca de monstruos lleno de esperanza como si hubiera encontrado su propósito en la vida. Se detuvo cuando llegó a la ubicación deseada, y apareció otra ventana del sistema informándole de la existencia de puntos no especificados que podían usarse con una nota de que no podían ser intercambiados. Se preguntó cuándo había obtenido estos puntos, pero decidió que eran algo bueno de todos modos y no se molestó en pensar más en ello. Llegó a un área llena de monstruos y decidió que tenía que deshacerse de ellos primero. Se sintió completamente confiado ya que su habilidad era muy poderosa y fácil de usar, y estos monstruos se movían tan lentamente que parecían estar de paseo. Activó la habilidad de decapitación y eliminó a un grupo de ellos con total facilidad. Apareció una nueva ventana del sistema confirmando que la caza de monstruos sí le otorgaba puntos. Se sintió complacido consigo mismo y decidió comenzar un desafío de cazar 100 monstruos. Después de un tiempo, Andal estaba sentado felizmente en su hombro, y él comenzó a acariciarlo como si fuera él quien hubiera hecho todo el trabajo duro. Después de que el número de monstruos que había cazado alcanzara los 101, todavía se preguntaba por qué se llamaban demonios inmortales cuando morían de forma tan patéticamente fácil. Decidió que descubriría este secreto más tarde mientras seguía cazando. Regresó a la diosa para descubrir que se había vuelto notablemente más brillante y hermosa, lo que lo hizo muy feliz ya que el efecto de la caza era mejor de lo que había esperado, y esperaba que pronto recuperara su verdadera forma. Empezó a pensar en el siguiente paso, y la diosa señaló el árbol. Se preguntó si quería que la pusiera en él y la recogió. Cuando se acercó al árbol, la diosa extendió su pequeña mano y lo tocó. La diosa y Andal comenzaron a señalarlo a él y luego al árbol en un claro lenguaje de señas que significaba, vamos trabajador, haz algo útil. Como si leyera sus simples pensamientos, apareció una ventana del sistema diciéndole que podía usar la habilidad de bendición de la abundancia. Y otra ventana explicó que todas las habilidades de bendición consumen puntos ya que nada es gratis en este mundo. Sansu finalmente entendió que tenía que usar la nueva habilidad que no sabía que tenía hasta hace un momento. Cuando una brillante luz verde comenzó a brillar, decidió usar todos los puntos que había ganado trabajosamente cazando a esos pobres monstruos y los dirigió con todas sus fuerzas hacia el árbol seco usando la habilidad de bendición de la abundancia. La energía fluyó de sus manos, y en momentos ocurrió un milagro. La vida regresó al enorme árbol. Sus ramas crecieron, sus hojas brotaron y dio frutos por completo en una rápida exhibición teatral con frutos rojos maduros brillando entre las frescas hojas verdes. Shan-Tzu se asombró cuando descubrió que estos frutos eran manzanas. Recogió una y quedó asombrado por su tamaño y peso antinaturales. Nunca había visto una manzana como esta ni siquiera en la tierra antes de que fuera destruida. A pesar de su gran deseo de devorarla de inmediato, recordó sus deberes como fiel mensajero y decidió ofrecer la primera fruta como sacrificio a su diosa. Colocó la manzana frente a ella, expresando su esperanza de que pronto volviera a su magnífica forma original, pero añadió que también era muy linda en su forma de raíz actual. De repente, vio a la diosa absorber la manzana de una manera extraña e inquietante, ya que se abrió como una flor carnívora y devoró toda la fruta en un instante, lo que lo dejó completamente conmocionado y confundido. Pensó para sí mismo que sería mejor no hacerla enojar nunca mientras comiera así. Después de eso,
decidió que era hora de que él y Andal obtuvieran su parte del botín. Le dio un mordisco a la manzana, y una ola de felicidad lo inundó debido a su delicioso sabor, como nunca lo había experimentado en toda su vida. La diosa lo observaba desde la distancia en estado de shock, preguntándose cómo este chico había logrado cazar monstruos y revivir un árbol gigante tan rápidamente en solo un día, describiéndolo para sí misma como un chico bestia. Entonces empezó a recordar su doloroso pasado. La facción de la abundancia había sido un gran poder responsable de la comida en el mundo, y su fuerza se basaba en la calidad inigualable de sus productos agrícolas. Pero cuando la malvada facción de la corrupción comenzó a expandirse y apoderarse de otras facciones como una plaga imparable, la pacífica facción de la abundancia no tuvo más remedio que huir de ese poder abrumador. Para sobrevivir, la facción de la abundancia abandonó la agricultura e intentó cambiar a la caza de monstruos. Pero siendo agricultores y no luchadores, no pudieron ganar ninguna batalla y lo perdieron todo. Como última solución desesperada, modificaron su habilidad básica de cosecha en la habilidad de decapitación, pero el destino de la facción de la abundancia ya estaba sellado, y su caída era inevitable. La diosa recordó que la habilidad de decapitación no era originalmente una habilidad de combate para matar monstruos, sino simplemente una forma de traer de vuelta las cabezas de animales o monstruos ya muertos para obtener recursos de ellos. La diosa siguió pensando en su pasado, lleno de derrotas, dándose cuenta de que la idea de convertir a los agricultores en guerreros era mala desde el principio y que modificar la habilidad era lo mejor que podían hacer dadas las circunstancias. Por supuesto, si hubiera habido una persona increíblemente fuerte entre ellos, tal vez todo habría cambiado, pero la suerte no estaba de su lado. De repente, su hilo de pensamiento se rompió cuando vio a Sansu acercándose a ella con una mirada decidida en sus ojos que sugería que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el mundo. Pero simplemente interrumpió sus profundos pensamientos para preguntarle con una sonrisa inocente si podía tener más manzanas. La diosa suspiró, preguntándose qué pecado había cometido para que el universo le enviara un chico cuya única preocupación era llenar su estómago. Pero decidió que ahora era su subordinado, y como no había política de devoluciones, nunca lo abandonaría. Y entonces, inesperadamente, se aferró a su pierna. Sansu entró en pánico por un momento, preguntándose si ella también lo iba a absorber de la misma manera que había devorado la manzana. Después de reunir las manzanas en una bolsa grande, llevó suavemente a la diosa dormida en sus brazos, señalando que debía estar muy cansada por su ajetreado día de cultivo y observándolo trabajar. La colocó en un lugar seguro y le dijo a Andal que él también había trabajado duro hoy y que merecía elogios. De repente, un enorme trueno golpeó el cielo despejado, lo que le entró el pánico, y le preocupó que el sonido pudiera haber despertado a la diosa dormida. Pero pronto se dio cuenta de que el sonido no era un trueno, sino un sonido que provenía de su propio estómago, protestando en voz alta porque no había comido nada más que manzanas en todo el día. Una ventana del sistema apareció de repente anunciando un evento de entrega en curso. Le sorprendió la existencia de un servicio de entrega en este mundo desolado, pero supuso que era posible con las muchas cosas extrañas que venían de la Tierra. Sin embargo, se preguntó cómo demonios podrían precisar su ubicación para entregar cualquier pedido. Notó que Andal parecía cansado, así que sugirió que durmieran primero y pospusieran pensar en los misterios del universo hasta mañana, y cubrió a la diosa con algunas hojas como una manta temporal en un lugar completamente diferente, en un alto y lujoso edificio llamado el Templo de la Circulación. Una mujer caminaba con confianza y enfado, irrumpiendo en la oficina de un empleado. El empleado, que parecía ser su jefe, le preguntó por qué estaba aquí en lugar de llevar a cabo la entrega que se le había asignado. Ella respondió con enfado, acusándolo de meterse con ella, y le dijo que estaba hasta las orejas de trabajo y que esta nueva petición no tenía ningún sentido. Los detalles del desastroso pedido aparecieron ante ella, un viaje de negocios de 2 días a una zona restringida sabiendo que no recibiría ningún pago debido a un evento de envío gratuito. Y lo que es peor, el cliente quería pagar el pedido con manzanas porque no tenía dinero. Le preguntó a su jefe si había hecho algo malo para ser castigada de esta manera, y él le dijo que no había ninguna falta por su parte. Por el contrario, ella era solo una empleada muy entusiasta. Añadió que también le encantaba el trabajo, pero que demasiadas horas extras dañarían su salud, sugiriéndole que se tomara un descanso obligatorio con el pretexto de este viaje de negocios. Puso su mano sobre su hombro y le dijo que si se quedaba aquí, volvería directamente al trabajo, y que era mejor que se fuera y se divirtiera un poco en una zona restringida. Ella se dio cuenta de la amarga verdad y le dijo que sabía que la estaba enviando porque nadie más en su sano juicio aceptaría ir en este viaje, y él lo admitió con una risa. Añadió en broma que podría tener suerte y descubrir un mundo oculto allí,
un término para un área con efectos especiales en un intento desesperado de embellecer la misión. El empleado deseó a su colega, Ai Soo-jin, un viaje seguro, y ella accedió a ir mientras maldecía su suerte en voz baja. Soo-jin miró la larga lista de pedidos que parecían la lista de deseos de un niño, preguntándose por qué había tantos y pensó que debía prepararse bien para esta salida en una zona restringida. Apretó el puño con determinación, esperando al menos que todo este esfuerzo no fuera en vano y que regresara con deliciosas manzanas. Mientras tanto, Sansu se lo estaba pasando en grande, pasando su tiempo jugando con Amdol y la diosa entre las pilas de manzanas que había cosechado. Amdol estaba tratando de ocultar y reprimir su risa, pero Sansu lo escuchó fácilmente y se acercó a él juguetonamente. Agarró a Amdol y empezó a reñirlo en broma por comerse las manzanas, que eran su único capital. Le recordó que estas manzanas no eran para comer sino para comerciar y se preguntó cómo se enfrentarían al esperado visitante de hoy si seguía devorando sus provisiones así. Suspiró con preocupación, ya que no quería dar una mala impresión en su primera reunión de negocios en este mundo. Recordó la información que obtuvo al hacer el pedido de entrega, donde aprendió que este mundo estaba dividido en áreas llamadas bloques. Y aunque parecían tierra normal, había barreras en sus bordes, y moverse entre ellos requería un billete de movimiento diario probablemente caro. Su zona estaba completamente aislada del mundo, y el pueblo más cercano estaba a una semana entera de distancia a pie, y su dieta estaba casi limitada solo a manzanas por el resto de su vida. Por eso vio la llegada del servicio de entrega en tan solo 2 días como un milagro. No sabía el método que utilizaban, pero esperaba que su saco de dormir llegara pronto o una cama si era posible, para poder vivir una vida de lujo. Mencionó que también había pedido una almohada especial cómoda para la diosa, ya que necesitaba desesperadamente ganarse su favor poco a poco para evitar ser devorado por ella en un ataque de rabia. De repente, sintió que algo se acercaba. Se había dado cuenta de que los monstruos habían estado viniendo a él por su cuenta desde ayer, como si fuera un servicio especial de entrega de monstruos que llegaba según lo previsto, lo que confirmó su teoría de que eran de hecho monstruos inmortales que seguían volviendo a la vida. Sansu decidió deshacerse de esta basura antes de que llegara su invitado, y los enfrentó con una habilidad superior usando su confiable hoz. Notó que sus movimientos se habían vuelto un poco más rápidos que antes y se preguntó si estos monstruos se estaban volviendo más fuertes con el tiempo. Pero vio que este desarrollo seguía siendo mínimo y no era motivo de preocupación, y continuó eliminándolos con facilidad como si estuviera cortando malas hierbas. En ese mismo instante, Ai Soo-jin llegó a la zona usando sus avanzadas botas aladas y miró hacia la horrible escena debajo de ella con una conmoción y asombro indescriptibles, donde vio a Sansu de pie con una sonrisa espeluznante rodeado de los cadáveres y restos de los monstruos que acababa de destruir.